Muy bien, en este video vamos a ver la simulación y funcionamiento de cada uno de los diferentes contadores síncrono y asíncrono que podemos realizar con los flip-flop JK, en este caso la configuración de estos flip-flop que también poseen pre-reset and clear, lo que nos puede ayudar también a su conexión para el funcionamiento de lo que queremos. En este caso vamos a conocer las diferencias de cada uno de estos, empezando por el asíncrono. El asíncrono como característica principal es que el reloj solo va a la entrada del primer flip-flop. La salida de este flip-flop va a la entrada del segundo reloj en el flip-flop. Y así sucesivamente. La salida de uno va conectada al reloj del siguiente. Y así sucesivamente con cada uno de los flip-flop que necesitemos para el circuito. En este caso que sería uno de 5 bits. También la salida del primer flip-flop actúa como pulso de reloj para el siguiente flip-flop. Es decir que este no va a cambiar a menos, el segundo bit no va a cambiar a menos que el primer flip-flop se lo pues haga el cambio en el reloj. De esta manera nos aseguramos de que el bit anterior no va a cambiar hasta que el bit posterior no va a cambiar hasta que el anterior no le ordene lo contrario. Una vez ha llegado hasta la cuenta, hasta el último bit, encontraremos entonces la posición máxima, que sería 1, 1, 1, 1, 1. Esto supone un ciclo completo del contador y se reconoce como el reciclado de la cuenta, el cual sería cuando todos están en cero. Entonces veamos la simulación en el contador asíncrono. Empezamos a enviarle señal. Ahí tenemos la posición 0, 0, 0, 0, 0. Tenemos el número 1, el número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente hasta llegar al número 31, que es la cantidad de bits que podemos contar, la cantidad de binaria que podemos contar con 5 bits. Y ahí termino. Entonces el diseño de este contador, como bien lo dijimos al principio, es el contador asíncrono, debido a que los cambios del flip-flop son asíncronos respecto a la señal de reloj. Nuestro reloj es este, el cual va alimentado de 5 voltios, va enviando una señal de pulsos cuando presionamos el push. Y este es nuestro primer reloj. El segundo reloj va desfasado de este primer reloj. Este va desfasado de este y tanto de este. Entonces podríamos decir que el cambio del primer flip-flop sería la señal del reloj. Luego el cambio del segundo flip-flop sería el primer flip-flop más la señal del segundo del reloj. La señal del tercero sería el segundo flip-flop más el primer flip-flop más la entrada del reloj, y así sucesivamente. Esta configuración nos permite observar que se produce un retraso de propagación, como bien dije anteriormente, de la señal desde la entrada a la salida. Uno de los defectos de este contador, también llamado contador de rizo, debido al retraso explicado, es de que tienen un límite de frecuencia de reloj aplicada a su entrada, aunque los retrasos de los flip-flops modernos son muy pequeños, entre los 10 y los 40 nanosegundos. Si se aplica a la entrada una frecuencia muy alta, el contador no puede funcionar de manera correcta, es decir, esto ya no va a responder.
Ahora bien, veamos el contador síncrono. Como podemos ver, es un poco más complejo su conexión, pero podemos observar que las salidas de las conexiones de los relojes están todos a un mismo, a un mismo push, es decir, todas las flip-flop están conectados a un mismo reloj, es decir, todos están en sincronía. Cuando cambie uno, cuando cambie el reloj principal, cambiarán los relojes de cada uno de los flip-flop. Aquí podemos observar que únicamente el primer bit tiene en su entrada JK conectadas al voltaje de alimentación. Por consiguiente, será el único que se complemente libremente. Los demás dependen de una combinación de salidas para poder complementarse. Es decir, que este lo estamos complementando directamente con el PSC, pero este depende de la señal o del el estado que saque el flip-flop en este punto, y depende también el siguiente flip-flop dependerá de la salida del primer flip-flop, la salida del segundo flip-flop, lo comparará, y si ambos son verdaderos, entonces la compuerta AND nos dejará dar una entrada verdadera o dos unos en este caso para el JK. Asimismo, el cuarto flip-flop depende del tercero, del segundo y del primero. Aquí podemos observar que viene la salida del tercero, la salida del segundo y la salida del primero. Por tanto, hasta que los tres sean unos, es decir, los 3 bits primeros, los 3 primeros bits menos significativos sean 1, podrá cambiar al cuarto bit. Entonces dejará pasar un 1 aquí y saldrá un 1 por consiguiente aquí, dando lugar al procedimiento del último flip-flop, el cual depende del cuarto, tercero, segundo y primero. Asimismo, como les decía, depende de la salida de este. Podemos observar del segundo flip-flop, la salida, y del segundo y del tercero. Entonces, una de las ventajas del contador síncrono respecto a la síncrono es que tenemos relojes que van cambiando al mismo tiempo. Sin importar cuántos flip-flop o de cuántos bits necesitamos hacer nuestro contador, este diseño nos permitirá que todos los relojes estén en sincronía. Una ventaja derivada también de de los relojes en sincronía es que el tiempo de propagación se reduce al mínimo, ya que el conteo solo debe propagarse por una o dos compuertas, y un flip-flop, ya que cambia al mismo tiempo, no depende de otro flip-flop para operar, por lo que el retardo de estos contadores va a ser mucho menor al de un contador asíncrono con el mismo número de flip-flops, o bien el mismo número de bits. Una de las desventajas de este contador es que puesto que necesitamos usar varias compuertas, pues se hace un poco económicamente más costoso que el contador asíncrono. El contador asíncrono tiene una conexión más simple, pero como bien dijimos, su desventaja es que no funciona a cierto número de frecuencia. Y vamos a ver funcionar el contador asíncrono. Entonces, el síncrono.
Entonces empieza en 0, 0, 0, 0, 0. Empieza a contar el primer bit, el segundo bit, tercero, cuarto, quinto, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y así sucesivamente hasta llegar al 31, el cual es el número binario que nos permite contar 5 bits. Y aquí volvemos a empezar. Entonces esta es la forma en que funciona el contador síncrono y el asíncrono. Todo depende del diseño que ustedes desean emplear. Si la señal es de baja frecuencia, pues, o el contador va a ser de baja frecuencia, pues lo conveniente sería un asíncrono, puesto que su economía es mejor. Pero si lo que queremos es más exactitud, sería el síncrono, puesto que reacciona mucho mejor, ya que sus relojes están sincronizados, están conectados a uno solo. Entonces esto fue todo con contadores asíncronos. Muchas gracias.